Hoy vamos a estar bajo el tema diligentes, no perezosos. Vamos a ir a Romanos 12:1, y vamos a dar lectura hasta el versículo 12. Romanos capítulo 12, del 1 al verso 12. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. En el versículo 11, capítulo 12, versículo 11, releemos, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí vemos múltiples funciones del cuerpo de Cristo. Vemos múltiples funciones de deberes que debe llevar la iglesia de Cristo, que somos los justos, los santos, los que hemos creído y hemos sido renovados, y hemos sido santificados y purificados por la palabra de Dios, por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, en todos estos servicios que debemos de llevar a cabo como iglesia, como hijos de Dios, se necesita, dice que en lo que requiere diligencia. Se necesita diligencia. Pero ¿qué es ser diligente? Es mostrar interés por lo que se está llevando a cabo. Es mostrar interés por el servicio del Señor. Es mostrar interés por la obra de Cristo. Se requiere diligente. Se necesita que seamos diligentes, que seamos interesados en la obra del Señor, en la obra de Cristo, que se lleva a cabo. No solo los domingos asistiendo a este lugar, conectándonos en la red, estar en la vid verdadera. Eso se requiere diligencia, se requiere interés, se requiere esmero, se requiere rapidez, trabajar con alegría, con rapidez, con eficacia, ser eficaz en lo que hacemos. Eso es ser diligente. Como lo dice el verso 11, en lo que se requiere diligencia, se requiere que estemos interesados en el servicio del Señor. Que mostremos un interés sobrenatural por aquel que nos dio la vida. Por trabajar en conjunto, en un mismo cuerpo, muchos miembros, diferentes funciones, pero todos con un mismo objetivo, que es hacer la voluntad del Padre. Es hacer la voluntad de Dios. Su Hijo Jesucristo vino a esta tierra e hizo su voluntad. Dice que el que santifica, Hebreos 2, verso 11, el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Hoy los que hemos nacido de nuevo somos hermanos de Jesucristo. Estamos dentro de la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y tenemos que servir, ¿cómo? Con diligencia, con interés, con deseo, siendo eficaces, con esmero, esmerarnos en lo que hacemos, por la obra de Dios. No podemos estar quietos. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Necesitamos ser diligentes, no perezosos.
¿Qué pasa con el perezoso? Es una persona con poca disposición para trabajar en la obra de Dios. Aquí estamos mirando los deberes de cristianos, cómo deben de trabajar los justos, cómo deben de servir al Señor, cómo debemos de servir a nuestro Dios, al que lo dio todo por nosotros. Y el perezoso tiene poca disposición, lamentablemente, para hacer lo que requiere esfuerzo. No está dispuesto a pagar el precio, ni por servir al cuerpo de Cristo, ni por ir a predicar a las almas que tanto lo necesitan, que tanto necesitan la verdad que nosotros tenemos, que se nos fue encomendada a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos creído. Entonces se necesita un servicio de nuestra parte para la obra con diligencia, con interés, con esmero, con eficacia, no perezosos, no con poca disposición, no con poco interés, con mucho interés. A eso se refiere cuando dice no perezosos, sino que fervientes. Continúa el versículo diciendo, en lo que requiere, el verso 11 del capítulo 12 de Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes. Debemos de estar fervientes en qué? En el espíritu, entusiasmados de servir, entusiasmados de estar aquí este domingo con el Evangelio, ¿verdad? Recibiendo la palabra que tanto nos aumenta la fe, que tanto nos ayuda, que tanto nos da fuerza para seguir adelante, para iniciar una semana de circunstancias, tal vez pruebas, cosas adversas. Necesitamos estar pegados a la palabra. ¿Con qué? Con gran alegría, con gozo, fervientes. Tenemos que estar con entusiasmo, necesitamos estar encendidos, no apagados. Pongo un ejemplo de tal vez una licuadora. Una licuadora tiene muchas funciones. Bueno, tiene muchas velocidades. Una función que es batir. Inclusive es tan fuerte que puede quebrar el hielo al punto de destrozar el hielo. Entonces una licuadora tiene la función de batir todos los productos que usted coloque dentro de ella. Batido de fresa, por ejemplo, leche, de una fresa, helados, qué sé yo. Usted lo echa en la batidora, pero si ella no está conectada, ¿qué va a pasar con esos productos que pusiste? Ah, ahora, conectamos la licuadora, pero no la encendemos. ¿Qué pasa con los productos que pusiste dentro de ella? Nada, ¿por qué? Porque está apagada. ¿Qué pasa con un justo que ya nació de nuevo y está apagado? Ferviente es estar encendidos, estar activos, estar trabajando, participando de todas las actividades de la iglesia. Todas, no una, no el domingo, no el miércoles, no el lunes, no el martes. Todas tenemos que estar encendidos, trabajando, moviéndonos en servicio total. ¿De quién? De la obra del Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Volviendo al ejemplo de la licuadora, si la licuadora no está conectada, no puede entrar electricidad para estar encendida. Y si nosotros no estamos en la vid verdadera, si nosotros no estamos conectados, como dice San Juan 15, verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, si permanecemos en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Y luego de estar ahí recibiendo como iglesia, recibiendo como hijos de Dios, apartados de mí nada podéis hacer, dice San Juan 15, verso 5. Apartados de mí nada podéis hacer. Aunque hayamos nacido de nuevo, nos apartamos. Estamos apagados, no estamos fervientes, encendidos, sirviendo con entusiasmo, con deseos.
sino que estamos ahí, perezosos, bien, pacíficos. Voy a ver si voy a la iglesia, voy a ver si me conecto. Fe muerta, como lo dice Santiago. Seríamos una fe muerta, no está dando frutos. No estamos conectados con la vida verdadera, que es Jesucristo, a través de la iglesia, a través de la congregación. Necesitamos estar activos, dispuestos a esforzarnos, dispuestos a trabajar por el Evangelio, dispuestos a trabajar por la congregación, dispuestos a trabajar por Cristo. Y no trabajamos por ninguna persona, y trabajamos por un Padre, trabajamos por Dios, que nos compró a precio de sangre. Cuando éramos pecadores, Él dio su vida por nosotros. Que cuando éramos esclavos del pecado, Él nos liberó del pecado. Nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces necesitamos ser diligentes, no perezosos, trabajando fervientemente. Efesios 5, verso 15. Vamos a ir a Efesios 5, verso 15. Efesios 5, versículo 15. Nos dice cómo debemos de estar, cómo debemos de andar. Dice el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues cómo andéis. ¿Cómo dice que debemos mirar? Con diligencia, con interés. Interesémonos por ver cómo estamos en el servicio de la obra del Señor. Interesémonos por ver cuál es nuestra posición dentro de la familia de Dios, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Dice el verso 15, mirad pues con diligencia, con preocupación, con esmero, con interés, con eficacia, con rapidez, cómo andamos en el servicio al Señor. Con muchísimo interés. Mirad pues cómo andéis con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Sabes qué es el necio? Una de las definiciones. No andéis como necios, es el necio tiene poca inteligencia. No podemos andar como necios, sino como sabios, nos dice Efesios 5, verso 15 al final. No andéis como necio con poca inteligencia, sino como sabios. El necio insiste en sus errores. Una y otra vez se equivoca e insiste en su error. Cae una y otra vez y sabe que va por el camino incorrecto y continúa por el camino incorrecto. No andemos y no caigamos una y otra vez en los errores. No podemos andar como necios con poca inteligencia después de haber conocido tanta sabiduría de parte de Dios como lo es el Evangelio. No podemos estar como necios jamás. Se aferra en sus posturas erróneas, equivocadas. Se aferra, las abraza, aunque esté equivocado, continúa. Nos hemos topado algunos, ¿verdad? La predicación del Evangelio nos topamos algunos que se abrazan con las posturas erróneas. No podemos andar como ellos no tienen la luz, nosotros sí. No podemos estar como necios. Ellos no tienen el conocimiento, nosotros sí tenemos el conocimiento del Evangelio. Sí tenemos el conocimiento de la salvación. Y lo tenemos muy, muy claro. En todas las prédicas que escuchamos, se sabe cuál es la voluntad de Dios. Enviar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en Jesús. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21.
Entonces necesitamos ser sabios. Dice, leemos nuevamente Efesios 5, verso 15. Mirad pues con diligencia, con interés, cómo andéis. No como necios, no con poca sabiduría, no cayendo nuevamente en todos los errores, sino como sabios. El sabio es prudente y maduro en todas sus acciones. El sabio tiene prudencia y es maduro en su andar, en su caminar, tomar las decisiones. Posee amplios conocimientos. No tenemos conocimiento del Evangelio por medio de la palabra, amplio conocimiento. Es increíble, es impresionante el conocimiento que hemos adquirido a través de la palabra del Señor. Ya no podemos andar más como necios, sino como sabios. Proverbios 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos, los necios, desechan el conocimiento. No aprovechan, lo desechan, lo tiran. Nosotros no podemos hacer eso con esta salvación tan grande que ya se nos puede dar. Sino que tenemos que estar en servicio a Dios con diligencia, no perezosos, fervientes, andar como sabios, no como necios. No se nos permite andar como necios. Tenemos que ser imitadores de Dios, de nuestro Padre. En Efesios, aquí mismo Efesios 5, verso 1. ¿Cómo anda un sabio? Ahí mismo en Efesios, donde estamos, 5, verso 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios, como a hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice el verso 1, Efesios, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué debemos de ser? Imitadores de Dios, imitadores del Padre, como hijos amados. Los hijos son imitadores de sus padres. Los que han tenido la oportunidad de tener niños o tienen la oportunidad de tener niños, podemos mirar cómo ellos adoptan la conducta de su padre. Algunos no hacen, o la mayoría, hay un 98%, no hacen lo que usted les dice, hacen lo que ustedes hacen. Por ejemplo, mi hijo David, él ahora quiere venir y quiere encender los aires, quiere apagar los aires, enciende los parlantes cuando no están encendidos, los apaga cuando terminamos. Yo no le dije a él que apagara los parlantes, yo no le dije a él nunca que encendiera los aires. Él quiere retomar la temperatura al ingreso. Más de la mayoría de los que están aquí han tenido que pasar por ese proceso, probablemente con mi hijo David de 10 años. Él toma la temperatura, yo no le dije, él quiere tomar la temperatura. Porque él está haciendo no lo que yo le dije, él está haciendo lo que yo hago. Abre la puerta de emergencia ahí y abre todo para que quede listo. Y al terminar va y la cierra. Porque él está imitando acciones. Y ya tiene más de 15 días de estarme diciendo, papi, yo quiero una camisa como esa suya para ponerme corbata. Yo no le dije que se ponga una camisa manga larga y que se ponga una corbata. Él ve mi ejemplo y lo sigue. ¿Qué dice el versículo, capítulo 5 de Efesios, verso 1? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados de nuestro Padre. Somos hijos amados de nuestro Dios. Tenemos que imitar lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Tenemos que ser imitadores. El verso 2 dice, andad en amor,
como también Cristo nos amó. ¿Cómo debemos de andar, hermanos? ¿Cómo deben de andar los justos? En amor. Dios es amor. Tenemos que andar en amor. No diferente, en amor, porque Cristo es amor y ahora somos de Cristo, ahora somos de Dios, somos hijos amados y debemos de andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo anduvo en amor y por amor murió por cada uno de nosotros y se entregó. Nosotros no tenemos que morir físicamente por nadie porque de nada serviría. Pero sí tenemos que morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, que ahora los vamos a ver un poquito más adelante, por amor a los que no conocen el Evangelio, por amor a los que no conocen la palabra. Somos llamados a ser imitadores de Dios y su voluntad es que todos seamos salvos. Y nosotros tenemos, como hijos amados, como familia de Cristo, como hijos de Dios, hermanos en Cristo, necesitamos llevar el Evangelio para que todos sean salvos, para que la gente pueda creer, para que la gente pueda oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Pero ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a confesar si no creen? ¿Cómo van a creer? No han oído. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo les van a predicar si no hay quien los envíe? Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si nosotros, que somos los hijos de Dios y los enviados a predicar, no vamos, ¿cómo van a creer? ¿Cómo se van a salvar? Porque no estamos sirviendo diligentemente, porque no, sino que estamos siendo perezosos. Hago lo que puedo, voy el domingo para que me vean, me conecto ahí para qué, con la cámara apagada por aquello. Los de Zoom ahí, saluditos. No tengo nada en contra de nadie, pero creo que debemos de ser más interesados en la obra del Señor. Si no lo somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Hay muchas congregaciones que no son renacidas y hacen mucho más que nosotros, en todos los aspectos, en lo económico, en lo físico, en la obra. Nosotros debemos de ser imitadores de Dios y andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 5, Efesios 5, verso 16. Regresamos ahí mismo, Efesios 5, verso 16. Este puede ser uno de los factores por los cuales no nos podemos integrar completamente dentro del servicio del Señor. Dice, aprovechando bien el tiempo. Desde el 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo son los días? Los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No podemos ser insensatos, no podemos ser ignorantes, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Vamos a ir un momentito a San Juan 6, verso 40. ¿Cuál es la voluntad de Dios? San Juan 6, verso, no podemos ser ignorantes, dice. San Juan, capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más, que dice el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién envió a Cristo? El Padre. Estas son palabras de Jesús. Esta es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad
del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, por tanto, y cree en Él, y cree en lo que Él hizo en esa cruz, que fue liberarnos totalmente de la condenación eterna, del fuego eterno, y cree en lo que Jesús hizo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No podemos andar como ignorantes de cuál es la voluntad de Dios, según nos dice Efesios 5, verso 16, verso 17, dice que no podemos andar como ignorantes. El verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Necesitamos aprovechar correctamente el tiempo. Lamentablemente ahora hay muchas distracciones formadas por el príncipe de este mundo, por el príncipe de las tinieblas, que es el diablo. Primera de Juan 5, verso 19. Dice, sabemos que somos de Dios, ¿quiénes? Los justos, los renacidos. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Y vivimos en este mundo que está bajo el maligno, dispuesto a separarnos de la comunión con Dios. El diablo es experto, y se lo he dicho a los jóvenes en múltiples ocasiones. El diablo es experto en llenarnos las agendas para que no tengamos tiempo de comunión con Dios, para que no te puedas conectar a las predicaciones de las 7 de la noche entre semana, para que no puedas leer la Biblia en la mañana, para que no puedas orar. Uy, me agarró tarde, me dormí, me voy. No podemos andar con falta de entendimiento, no podemos andar como necios, debemos estar como sabios. Debemos de ser imitadores de Dios y andar en amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Así debemos andar. Entonces no podemos perder nuestro tiempo. Los dispositivos nos ayudan a perder el tiempo. Usted se mete a X o Y programa y ¿qué pasa? Se te van 30 minutos, se te van 40, se te van una hora. Hubiéramos leído en esa hora. Hubiéramos orado en esa hora. Por eso no desaprovechemos el tiempo. Tenemos que andar con mucho cuidado. Porque Satanás está detrás de nuestra comunión con el Padre. ¿Para qué? Para que no estemos fervientes, para que no estemos activos, para que no estemos encendidos, para que no estemos predicando la palabra. Estemos entretenidos en nuestras circunstancias negativas, en las pruebas, en las aflicciones, concentrados con conmiseración, pobrecito yo, todo lo que me ha pasado. Estamos tan concentrados en la vida cotidiana, en la vida de este mundo, que se nos olvida cuál es la voluntad santa, perfecta y agradable del Padre. Entonces, necesitamos actuar, necesitamos andar como sabios, no como necios. Aprovechando bien el tiempo, nos es necesario, ya no hay tiempo. Los días se acortan, cada vez pasa más rápido. Ahora, según hay enfermedades de que un día ves a una persona, el otro día se puso mal y el tercer día ya murió. ¿Cómo predicamos el evangelio de esa forma? Pero ahora que estamos sanos, no estamos hablando, no estamos predicando. Ahora que tenemos a esas personas saludables, no les estamos hablando. Sino que cuando se viene una crisis ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Que estábamos apagados. Justos renacidos, apagados. Y quizás hasta desconectados de la vida verdadera. Sin fruto. Pámpano seco, cortado, echado, desechado, seco al fuego. No sirve, no funciona. Alguien que no esté en servicio activamente, fervientemente en la obra del Señor. No podemos dormirnos, no podemos estar en las tinieblas. Efesios 5, verso 14, aquí mismo. Efesios 5, verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ya no podemos estar en las tinieblas ni podemos estar como los muertos. Los muertos están separados de la gloria de Dios eternamente y para siempre.
Él nos vivificó, Él nos resucitó. No podemos andar en las tinieblas, no podemos estar en la oscuridad. Tenemos que andar en la luz que es Cristo Jesús. Tenemos que tener bien claro cuál es nuestra posición delante de Dios como iglesia de Cristo. ¿Te has preguntado, te has cuestionado en algún momento quiénes son los justos? Pero no lo tenemos presente, y cualquier aflicción y cualquier prueba y cualquier circunstancia difícil y cualquier dificultad nos derriba, estamos en silencio, estamos apagados, calladitos, ocultando esta gran verdad. En 1 de Pedro 2:9, verso 10, 1 de Pedro, era 1 de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. ¿Quiénes somos? Tenemos que tener esto presente, muy importante para nosotros. Dice el verso 9 de 1 de Pedro 2: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros no podemos estar en tinieblas porque ahora somos, ¿qué dice? Linaje escogido. Ahora somos una descendencia que viene directamente de Cristo, el Hijo de Dios. Es una descendencia, somos un linaje escogido, un real sacerdocio. En la ley solo los levitas eran sacerdotes. Ahora por medio del linaje, que es de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dice linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa. Somos una nación separada para Dios. Debemos de ser santos, no estar separados para Dios, no estar revueltos, no estar en conjunto con este mundo. Debemos de estar apartados para Dios. ¿Qué mejor que forma de estar apartados para Dios que sirviéndole a Dios? Que sirviendo en la iglesia, estando activos, estando dinámicos, trabajando, orando por las personas que se pierden y predicando a todos los que no conocen esta gran verdad. Dice nuevamente el verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Él nos adquirió. ¿Por quién? Por Dios, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos adquiridos. ¿Por qué somos el pueblo de Dios? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, la capacidad de aquel que nos llamó, la virtud que tiene Dios para salvar. O sea, todo está bonito: el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, bellísimo, precioso, hijos de Dios. Pero hay un para qué se dio todo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, para que anunciéis la capacidad que tiene nuestro gran Dios de rescatar a todos del fuego del infierno. Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz
admirable. Por eso no podemos estar en tinieblas, no podemos andar en la oscuridad, no podemos estar perezosos, no podemos ser necios. Nos habla. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes. ¿Y cuál es la capacidad que Dios tiene para rescatar al hombre del pecado? Debemos estar siempre despiertos. El Evangelio se nos fue encomendado para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Necesitamos anunciar el Evangelio. Necesitamos mostrar a este gran Dios lleno de amor, lleno de esperanza, lleno de gozo. No hay más. Por medio de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3, verso 20. Nadie por medio de la ley. Si no es por el amor de Dios, confinados bajo la ley. Todo lo encerró bajo pecado. La única opción que les queda a los que no conocen esto es escuchar. Es que usted y yo anunciemos. Y no nos manifestamos, los hijos de Dios, ¿cómo la creación va a escuchar? La creación está ardiente, está necesitando que los hijos de Dios se manifiesten. Hagamos una manifestación. No salir con pancartas y banderas a media calle. ¿Qué nos manifiesta? Es que prediquemos el Evangelio, es que prediquemos la palabra. El anhelo ardiente de la creación, que usted y yo nos manifestemos y prediquemos, nos levantemos en amor, como lo hizo Cristo, para alcanzar, ¿quiénes? A todos los que no conocen del Señor. Efesios 2, verso 19. Empezamos a Efesios. Efesios 2. Versículo 19. Efesios 2, verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no soy extranjeros, ya no soy de otro lugar, ni advenedizos. Advenedizo es que no es nativo del lugar. Ya no soy extranjero, no sois extranjeros ni advenedizos, sino que dice que somos conciudadanos de quienes, de los santos, miembros de la familia de Dios. Ahora somos miembros de esta familia. Ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, ya no somos pecadores por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, sino que somos conciudadanos de los santos. De los santos, sí, de los santos. Por medio de la santidad que fue importada por Jesucristo. Y miembros de la familia de Dios. Eres de la familia de Dios, eres hijo del Padre. ¿Piensas seguir quieto? Como la licuadora apagada. No pasa nada. Está apagada, no pasa nada. Está encendida. Tiene muchas velocidades. Podemos actuar, podemos trabajar, podemos caminar. Podemos llevar el Evangelio a muchas personas. El verso 20 de Efesios 2, verso 20. No solo somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, sino que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hemos sido edificados por el fundamento. ¿De quién? De los apóstoles, esto que estamos leyendo, de los profetas. Este libro tan maravilloso que tenemos como es la santa palabra de Dios.
y que es nuestra guía, que es nuestra luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La palabra es la lámpara que nos ilumina en qué posición estamos como justos renacidos. Y la lumbrera hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que ser guiados. ¿Quién es? La palabra. Es la que nos dice hacia dónde tenemos que dirigirnos como hijos del Señor. No podemos estar ya ahí al garete andando sin rumbo, como ovejas perdidas, porque ahora tenemos un pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es nuestro pastor. Ya no podemos andar como ovejas perdidas, descarriadas, haciendo lo que a nosotros nos parece. Sino que somos miembros de la familia de Dios. Necesitamos ser sobrios. Necesitamos tener dominio propio. No podemos dejarnos dominar por esta carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, nos dice Gálatas. Y el del espíritu es contra la carne. Y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne se opone a que usted haga la voluntad del Padre. La carne se opone a que usted agrade a Dios. La carne se opone a que usted sirva a Dios. Por eso tenemos que someter a esta carne. Hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles, en el cual la piedra angular es Cristo mismo. Cristo mismo. Verso 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por eso tenemos que someter la carne al Espíritu. 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio bien coordinado, todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia trabajando unida, ferviente, en amor, con interés. Es un edificio que se va construyendo. Somos un cuerpo, se va construyendo. El 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Somos muchos miembros, solo cuerpo, muchos miembros, diferentes funciones, pero bien coordinados, dirigidos por la palabra del Señor, dirigidos por el Evangelio, dirigidos por la voluntad de Dios. Dice que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos como bien coordinados. Efesios, acá, Efesios 4, verso 17, aquí mismo, donde estamos cerquita. Efesios 4, 17 al 20. Dicen, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y necesito. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya nosotros, después de haber conocido esta gran verdad, no podemos andar como los gentiles, como los otros gentiles. No podemos andar como los pecadores.
No podemos andar con el entendimiento entenebrecido. No podemos andar en la oscuridad. No podemos estar en las tinieblas. El estar ociosos en el servicio a Dios, el estar ociosos en la participación con la iglesia, nos da espacio a andar en las cosas de este mundo. Nos da espacio a vivir los placeres de este mundo. Nos da espacio a andar en la carne. La ausencia de alimento espiritual produce alimento carnal. El que no escucha lo de Dios, las palabras de un jueves del pastor Samuel, el que no escucha a Dios, escucha al diablo. Bueno, escucha al mundo. Es lo mismo. El que no escucha lo de Dios, escucha al mundo. ¿Cierto? Entonces, si no estamos escuchando lo de Dios, no estamos alimentando el espíritu. Y si nos descuidamos, andamos como necios. Y andamos como los otros gentiles, ya andamos como los pecadores. Se pierde la sensibilidad al Espíritu Santo. Se pierde la sensibilidad al servicio de la obra de Dios. Se pierde la sensibilidad a la necesidad de alimentar nuestro cuerpo espiritual. Alimentar nuestro espíritu. Por eso el verso 17 digo, esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no andéis, ya no. Es la vida nueva en Cristo. Nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Por eso el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora Cristo vive en usted, refleja a Cristo como servidor, refleja a Cristo como miembro del cuerpo, trabajando, ferviente, diligente, no perezoso como necio, sino como sabio, imitando a Dios. Como Cristo se entregó por amor, usted tiene que entregarse por amor. ¿A quién? Al prójimo, al que no conoce, al que va al fuego, al que no tiene esta gran verdad. Así necesitamos entregarnos. ¿Cómo andan los demás? Los demás en el verso 18 dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida. ¿De quién? De Dios. Ellos están ajenos, ellos no conocen a Dios, ellos son pecadores. Ellos no tienen la verdad, pero usted y yo tenemos la verdad. Usted y yo no debemos andar ajenos a la vida espiritual. Usted y yo no debemos de estar aparte, lejos, separados de la vida verdadera. Tenemos que estar pegados. Tenemos que estar conectados. Necesitamos estar en la misma línea, en el mismo sentir. Los cuales, verso 19, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ellos en su ignorancia, en su lejanía con Dios, en su separación de Dios, se entregaron a la laxivia, a cometer toda impureza. Pero eso no nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque el verso 20, ¿qué dice? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Eso no es lo que Jesús hizo por nosotros. Y si usted y yo, como hijos amados, vamos a imitar al Padre, vamos a imitar al Hijo, vamos a imitar a Jesucristo, esto no lo aprendimos de Jesucristo. Él se entregó por usted y por mí, por amor, y anduvo por este mundo en el corto tiempo que predicó para salvarnos a todos. ¿Por qué? Por amor. Eso es lo que usted y yo debemos de imitar, eso es lo que usted y yo necesitamos caminar en esa línea. En Primera de Tesalonicenses 5, verso 8, Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5, verso 8 y 9.
Primera de Tesalonicenses 5, verso 8 y verso 9. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Qué dice? Que seamos sobrios, no ebrios. ¿Cómo se comporta un ebrio? Necio. Debemos de ser sobrios, entendidos de cuál es la santa, perfecta y agradable voluntad de Dios. Pero nosotros somos del día, no somos de las tinieblas, no podemos andar en las tinieblas. El mundo entero está bajo el maligno, pero usted y yo somos de Dios, somos de Cristo. Reflejar eso en nuestra vida cotidiana. Donde estemos, usted tiene que ser luz. Somos la sal de la tierra. Tiene que hacerse sentir por los hijos de Dios. Tenemos que manifestarnos, predicar el evangelio. Habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La coraza es el protector, ¿verdad? Del cuello al pecho, a la cintura. ¿De qué? De fe. Romanos 10, verso 10 dice que con el corazón se cree para justicia. Entonces, ya habiendo creído, con el corazón creo para justicia, ya creí en la justicia de Dios, con la boca se confiesa para salvación. Esto es un producto de haber creído, el confesar para salvación. Necesitamos confesar en nuestro trabajo, necesitamos confesar en nuestras familias, necesitamos confesar en nuestros vecinos. Somos salvos, somos hijos de Dios, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos ama. Eso es lo que debemos de anunciar. Es sumamente necesario, con la esperanza de salvación como yelmo. Tenemos una esperanza de vida eterna, una esperanza de salvación, que tal vez la estamos guardando solo para nosotros. No la estamos compartiendo. Necesitamos compartir, como lo dice el coro, lo debes compartir. Debemos compartir lo que estábamos comentando, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de hacer uso del poder que Dios nos dejó. Dice que no somos para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación. Debemos utilizar el poder de Dios para salvar a los perdidos. Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, después al griego. Debemos de hacer uso de ese poder que Dios nos ha dado para salvación, que es el evangelio. Debemos de profundizar. Vamos a estar interesados en lo que este evangelio dice. Como diligentes, fervientes, gozosos, escuchando. A veces he escuchado, no sé, por ahí, no, es que ya los seminarios ya los oí, ya los escuché. O sea, como diciendo, ya me lo sé. Vaya a verlo. A ver si no tiene que volverlo a escuchar. A ver si no tienes que anotar. ¿Por qué? Porque necesitamos estar diligentemente interesados en este evangelio, escudriñando, aprendiendo, escuchando, para poderlo hablar. Recuerdo la recomendación del pastor, leer 5 veces Romanos y 10 veces el Nuevo Testamento.
Terminamos leyendo 15 veces Romanos. Increíble. Estamos haciendo, estamos diligentes, fervientes, gozosos, leyendo el mensaje, leyendo la palabra, estamos activos. Ay, es que otra vez seminario, ya yo llevé no sé cuántos. Bueno, si ya los ha llevado, ya se los sabe, entonces délos. A ver si es cierto que se lo sabe. Siempre se aprende, la palabra es tan profunda que siempre aprendemos, aprendemos y aprendemos. Entre más escuchamos, continuamos aprendiendo. Debemos de hacer uso como hijos de Dios del poder del Evangelio, que es el poder que Dios tiene para salvación. A todo aquel que cree, claro está. Al judío primeramente y después, ¿a quién? Al griego. Es una necesidad de predicar en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Aquí hay unos consejos a Timoteo de parte del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Es un gran ejemplo para cada uno de nosotros de seguir. Eso nos dice el Señor, eso nos dice Jesucristo a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice? Verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y que fuera de tiempo en todo momento. Redarguye. ¿Qué más dice? Reprende. ¿Qué más? Exhorta. Esa no es muy agradable a veces, ¿verdad? Cuando nos exhortan. Con toda paciencia y doctrina. La doctrina del evangelio, ninguna otra. Ninguna inventada por hombres, sino que la doctrina del evangelio. Los justos debemos predicar. Y para hablar, para predicar, para someternos a la voluntad de Dios, debemos de negarnos a nuestros placeres. Debemos de negarnos a nuestra carne. Debemos de negarnos a nuestros deseos. Y así poder aprovechar bien el tiempo aprendiendo, creciendo, escuchando, para poder ir y dar conocimientos adquiridos por medio del Espíritu. Esa sabiduría que solo la da Dios. A través del Evangelio, a través de la palabra de nuestro Señor. Pero para esto hay que tener dominio propio. Tenemos que dominar nuestro cuerpo. No podemos llegar a la casa y hacer lo que quiero. ¿Qué quiero después de trabajar? Bañarme, comer, descansar, dormir, tirarme en la cama. Eso es lo que quiero. Pero ¿qué debo hacer? Está bien bañarse, comer, escuche la palabra. Si ese día no es día de palabra, bueno, predique. Y si no es día de predicación, pues lea, ore. Debemos de tener dominio propio, debemos de dominar este cuerpo para que no haga lo que quiere, no hacer la voluntad
de Dios. Y ya leímos cuál era la voluntad de Dios. Para nosotros tener dominio propio, necesitamos tener claro algo. ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Como personas, nos dirigimos de acuerdo a nuestro interés. Entonces, si no servimos con diligencia en la obra, recuerden que diligencia era interés, están interesados. Si no tenemos interés en la obra, entonces nos vamos a interesar en algo que no es la obra de Dios, que no es el servicio a Dios. Entonces, ¿dónde está vuestro tesoro? Está nuestro, ¿qué? Vuestro corazón. Mateo 6, verso 20. Vamos a ir un poquito a Mateo. Mateo 6, versículo. Mateo 6, verso 21. Vamos a leer desde el 19. Mateo 6. Dice verso 19, Mateo 6. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el horrín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el horrín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Pregunto a todos y cada uno ahí en sus casas, acá los que estamos presencial. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu interés de vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu dirección? ¿Dónde te ves de aquí a 3 años? ¿Dónde te ves de aquí a un año? ¿Dónde te ves de aquí a finalizar el año? Está tu tesoro, está tu corazón. Y conforme a esa motivación nos movemos. Conforme a ese interés nos movemos, nos trasladamos. Y si como hijos de Dios nuestro interés no está dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, es peligroso. Peligroso porque vamos por un camino en el cual nos podemos desviar. Está bien, somos salvos, pero una fe. ¿Por qué no dar fruto? ¿Por qué? Porque nos separamos. ¿De cuál? De la lumbrera, que es la palabra, del camino, la lumbrera, la dirección correcta donde debemos de estar. Para predicar, indudablemente debemos de negarnos a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y la vanagloria de vida. Como lo dice en 1 Juan 2, verso 16. Tenemos que negarnos completa y absolutamente a todo lo que está en este mundo. Los que tuvieron la oportunidad, el interés de conectarse por Zoom el lunes, que ahora vemos que diligentemente es interés. Entonces, si estamos diligentemente, estamos interesados. Entonces, los que estuvieron diligentemente el lunes, conectados con el seminario, crecimiento de vida para el justo, vimos la ciudad de destrucción. Nada de lo que está aquí va a quedar. Nada. Trabajamos, vivimos, nos esforzamos, pasamos el tiempo, ganamos dinero, dinero va, el dinero viene, material va, lo material viene. Solo hay algo que queda eternamente. Vamos a ver por unos minutitos. Segunda de Corintios 5, verso 15. Vamos a ir a Corintios. Segunda de Corintios 5. Versículo 15. Nos dice por qué debemos de vivir. ¿Para quién debemos de vivir?
Segunda de Corintios 5, versículo 15. Estamos todos, dice. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo leemos nuevamente. Dice. Y podemos leer desde el 14, puede ser, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo viene y muere y da su vida por cada uno de nosotros, nos compra a precio de sangre, nos adquiere, pueblo adquirido por Dios. No éramos hijos, nosotros no éramos hijos de Dios, sino que fuimos adoptados hijos de Dios. El pecador no es hijo de Dios, el pecador es creación de Dios, mas no hijo de Dios. Entonces, el que murió y resucitó por nosotros, entonces ya no podemos vivir para nosotros, sino tenemos que vivir para el que murió por nosotros. Ya no debemos de vivir para nuestros deseos, sino vivir para el que nos amó, para el que nos salvó, para el que nos rescató. Por supuesto, siendo responsables en esta vida, pagando todas las cosas adquiridas, ¿verdad? Y los servicios públicos, todo, y trabajando. No vamos a abandonar todo. Bueno, si es la voluntad de Dios, pues que Dios tratará con cada quien, pero siempre siendo responsables como justos renacidos, dando buen testimonio de que Cristo vive en nosotros, nos tenemos que mover en este mundo. Pero ya no vivir para nuestros deseos, sino para la voluntad de nuestro Padre, para la voluntad de Dios. Y ya no para nosotros. Él murió y resucitó. ¿Por quién? Por nosotros. Y por todos murió. ¿Por quién murió? Por todos. Para que los que viven, para que los que creen en Él, Él murió por todos, pero no todos creen. Para los que creen en Él, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. ¿Estás dispuesto a morir a tus deseos? ¿Estás dispuesto a dar más de lo que estás dando hasta el día de hoy? Tenemos mucha gente linda, hermosa, que da sus servicios a la obra, viene, limpian de una, de otra forma, otros sirven por las redes sociales, servicio de todos. Pero sé que podemos dar más y sé que hay muchos más que pueden unirse a este cuerpo para que dé más frutos, que así hayan más personas que puedan ser salvas. Analizando con respecto al tema, analizando un poquito el ciclo de la vida del ser humano, que por todos es conocido el ciclo de la vida del ser humano, que es nacer, crecer, ¿qué más? Reproducirse y morir. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero el ciclo del justo, el ciclo del Hijo de Dios, tiene algunas diferencias. Ese era el ciclo del ser humano. Pensando yo, meditando un poquito en el tema, el ciclo del Hijo de Dios es renacer, porque ya nacimos con pecado por medio de Adán. Como lo dice Romanos 5, verso 2. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces nacimos con pecado. Entonces debemos de renacer. Y después de renacer, de nacer de nuevo, después de haber creído, de ser salvos por la obra de Jesucristo, claro está, no por nuestra obra, sino por la de Él, debemos de crecer. Pero ¿cuál es el crecimiento de un justo? ¿Cuál es el crecimiento de un bebé?
enseñarle a caminar, hay que darle de comer, hay que enseñarle a hablar, enseñarle a escribir, a leer. Debe crecer. El ciclo de las personas es ese. El ciclo del renacido es crecer en conocimiento. Debemos de crecer, debemos de aprender a caminar en la palabra de Dios. Renacer, debemos de oír la palabra para aumentar nuestra fe, debemos de caminar, debemos de avanzar en el crecimiento, en el conocimiento. Tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a hablar la palabra. Después de que crecemos como justos, como renacidos, ¿qué es lo siguiente? Reproducirnos, dar fruto. El grano en la espiga, el fruto. Ese debe ser el ciclo del justo. Renacer, crecer en conocimiento, en el Evangelio, en la palabra, estando activo, participando, siendo parte del cuerpo de Cristo, y luego multiplicarse. Luego, dar fruto. ¿Y cuál sería el otro ciclo? Después de dar fruto y después de hacer la voluntad de Dios aquí, vivir eternamente y para siempre. Al contrario, el ciclo de vida de las personas comunes, los que no han creído, nacer, crecer, reproducirse y morir. Nosotros es renacer, crecer en conocimiento, reproducirnos y vivir eternamente y para siempre con el Padre por medio de la fe. Por gracia sois salvos. Pues es don de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y verso 9. Esos deberían de ser los ciclos de los justos, de los renacidos. Quiero que leamos un pasaje, Primera de Pedro 1, que es muy fuerte. Primera de Pedro 1, 24, 25. No toda la palabra, ¿verdad? Todo el Evangelio. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Primera de Pedro 1, verso 24 y 25. Dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hay que prestar muchísima atención a este verso. ¿Por qué estamos dispuestos a vivir, a continuar nuestra estadía como peregrinos en este mundo? Somos peregrinos, aquí sí no vamos a vivir para siempre. Vivimos en el mundo, mas no somos de este mundo. Estamos de paso por este mundo. Pero ¿cómo va a ser tu vida cotidiana en el paso de este mundo? Por el paso de este mundo. Dice el verso 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Toda carne, todo lo que podamos lograr, todo lo que se pueda alcanzar, todo lo que se pueda acumular, es como hierba. Y toda la gloria, o sea, todas las flores, como decimos a lo tico, toda la exaltación, todo el respeto que usted se pueda ganar, entre comillas, acá en este mundo, es como la flor de la hierba. ¿Y qué pasa con eso? Que la carne, ¿qué pasa con la hierba? Se seca. Entonces, toda carne es como la hierba. ¿Qué pasa con la carne? Se seca. ¿Y qué pasa con la gloria del hombre? Es como la flor. Se dice, toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, o sea, la carne se seca. Todo para los que has trabajado humanamente,
físicamente, carnalmente, se seca. Y toda la gloria, todo el respeto que puedas imponer o que puedas adquirir, que puedas alcanzar ante los ojos de los hombres, claro está, es como la flor de la hierba. ¿Qué pasa con la flor de la hierba? Se cae. 25, verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor permanece ¿para cuándo? Para siempre. Así que usted y yo tenemos la oportunidad de seguir trabajando para la carne, de seguir adquiriendo poder, ciertamente algún tipo de gloria en este mundo, que se va a secar, se va a caer. O podemos seguir trabajando. Verso 25, la palabra del Señor permanece para siempre. O seguimos trabajando por lo eterno. Una decisión que debemos de tomar como hijos de Dios, de negarnos a nuestros propios placeres, nuestra carne. Todo lo que aquí se adquiera, aquí se queda. Todo. No hay nada que te puedas llevar. Hacer frutos en el cielo, no en la tierra. Lo que se haga, lo que se produzca fuera de la voluntad de Dios, no puede florecer para vida eterna. Todo lo que hagamos, todo lo que caminemos, todas las conductas dentro de la voluntad de Dios y todo el trabajo y todo el servicio ferviente, no perezoso, diligente, no perezoso, como sabios, no como necios. Todo nuestro camino como hijos de Dios va a permanecer para siempre. Y si trabajamos por la palabra, si trabajamos por el evangelio, estamos trabajando por lo eterno. Estamos trabajando por lo que no se ve. Porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por eso les insto, por eso les motivo. Mateo 6, 19. Voy a ir a Mateo 16, 19. San Mateo. Mateo 16. Verso 19. Aquí dice en este versículo, palabras de Jesús. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estas llaves se le fueron entregadas al apóstol Pedro. Al apóstol Pedro se le entregaron estas llaves. El apóstol Pedro empezó a predicar el evangelio para que otros también tuvieran las llaves, la oportunidad, la entrada al reino de los cielos. Hasta el día de hoy, esa llave se nos fue entregada ahora a nosotros, los justos, los renacidos, los que sabemos que la salvación no es por obra, sino por fe en la sangre de Jesucristo, que se entregó una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención, como dice Hebreos 9, verso 2. Ahora depende de usted si vas a seguir predicando este evangelio, para que otros también puedan llegar. ¿A dónde? Al reino de los cielos. San Juan 20, verso 23. San Juan 20. Juan 20, versículo 23. Dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos.
y a quienes se los retuvieres, te son retenidos. Nosotros ahora debemos de usar el poder del Evangelio, que es el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y por medio del Evangelio, si usted y yo estamos desconectados, estamos apagados, estamos desentendidos o estamos sin interés en la obra del Señor, en el servicio del Señor, estos pecados van a ser retenidos a todos los que los tienen, a todos los que los llevan, porque usted y yo estamos desentendidos y sin un interés de poder llegar la salvación a otras personas. Por eso una vez más pregunto, ¿por qué estás interesado en seguir trabajando? ¿Por la carne que se seca y la gloria del hombre que se cae como la flor? La hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Los insto, los motivo a seguir trabajando para lo eterno, para lo celestial, para lo que no se corroe, lo que no se corrompe, para que los ladrones no minan ni hurtan, que son los tesoros en el cielo. Vamos a orar.